Veamos, chicos. Como les comentaba anteriormente, el objetivo de la clase de hoy es resolver algunos problemas en este caso, de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado. Luego, al finalizar la clase, vamos a dar los lineamientos para la tarea evaluada. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero que todo, vamos a partir con algunos ejercicios bastante sencillos de la guía que está en su plataforma. Recuerden la unidad 2, que es con respecto a cinemática. Vamos a hacer este ejercicio, el problema número 1. Lo vamos a escribir ahí, está copiado ya. Que trata lo siguiente: dice, un automóvil va a una velocidad de 60 km por hora. ¿Qué distancia va a recorrer en 8 minutos? En este caso, como solamente habla de una velocidad, yo lo veo como movimiento rectilíneo uniforme. Y los datos importantes que son la velocidad con que se mueve en este caso el móvil, el tiempo, que son los 8 minutos, y la pregunta, obviamente, que es la distancia. Esos son los datos principales a nuestro ejercicio. Entonces anotamos datos que vamos a recolectar, que son los siguientes. Velocidad, 60 km por hora. Tiempo, los 8 minutos. Y por último, obviamente, nos falta la distancia, eso queremos conocer. Pero nosotros no podemos llegar y trabajar con estos números, porque no están en las mismas unidades, no están en el mismo patrón. Uno está en hora y el otro está en minuto. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a convertirlos al sistema internacional, ya que como están de manera distinta, vamos a darnos el tiempo de convertir a ambas unidades. Entonces esto lo voy a convertir a metros por segundo, y para eso voy a dividir por 3,6. Siempre que pase de kilómetros por hora a metros por segundo, voy a hacer una división de 3,6. Entonces al dividir 60 dividido por 3,6, eso es igual a 16,67. Lo que quiere decir que 60 km por hora equivalen a 16,67 metros por segundo. En el caso de los minutos, si quiero pasarlo a segundo, yo los 8 minutos los voy a multiplicar por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. 8 por 60 son 480 segundos. Luego de dicho esto, me voy al ejercicio, al desarrollo. Distancia es lo mismo que la velocidad por el tiempo. Distancia no sé cuánto vale. La velocidad sé que vale 16,67 metros partidos por segundos. Y el tiempo eran 480 segundos. Eliminamos las S de segundos, los que da en metros, por lo tanto la distancia va a ser la multiplicación de 16,67 por 480, dando un total de 8.001,6 metros, que es mi solución final a mi ejercicio. Entonces, lo primero que debo hacer, chicos, ver los datos, recolecto los datos, luego de haber recolectado los datos, ver que estén en la misma unidad de medida. Si no están en la misma, convertirla, ojalá al sistema internacional. En este caso, para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, dividir por 3,6, y luego aplico la fórmula a mi ejercicio. Ahí tenemos el ejercicio número 1 completo, unos minutos para que lo puedan ir copiando. De cómo se llama esta guía. Guía 3. Guía 3. Okay, es la guía 3.
Veamos chicos, continuemos. Entonces, cada vez que veo un ejercicio tengo que tratar de recolectar la mayor cantidad de datos posibles que me ayuden a resolverlo. En este caso, tenemos un ejercicio bastante corto que era el primero. Vamos a hacer el tercero de esta guía. Vamos a borrar acá, vamos a hacer un tercer ejercicio. Que es el siguiente. Dos trenes que parten de la misma estación, uno a 60 km por hora y el otro a 80 km por hora, ¿qué distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos? Si marchan en el mismo sentido y si marchan en el sentido contrario. Esas son las inquietudes que uno va a tener acá. Entonces, en este caso, tenemos los siguientes datos importantes que hay que recolectar. Que vamos a marcar en verde, vamos a subrayar. Eh, Parten de la misma estación, es importante, pero que uno viaja a 60 km por hora, el otro viaja a 80 km por hora, es importante, y el tiempo también es importante. ¿Ya? Y nos están preguntando la distancia que los va a separar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la separación? ¿O cuán alejados estén uno del otro? Al cabo de si van al mismo sentido o si van al sentido contrario. Entonces, como dato importante, jóvenes, vamos a anotar lo siguiente. Datos. Primer dato importante. La velocidad del primer tren. Lo voy a llamar velocidad 1, porque un tren, velocidad 1 va a 60 km por hora. Voy a escribir una velocidad 2 porque es el segundo tren que va a 80 km por hora. Por último, el tiempo. El tiempo es para ambos, entonces vamos a escribirlo como tiempo. Tiempo son 50 minutos. Lo mismo que recién, me percato que no están en las mismas unidades de medida, no están en sintonía de unidades. Pero los voy a convertir para que ocurra eso. Entonces el 60 lo voy a dividir por 3,6 para que me den metros por segundo. Lo mismo con el 80. También lo vamos a dividir por 3,6 para que den metros por segundo. Y en los 50 minutos lo vamos a multiplicar por 60 para que nos den segundos. Entonces cada uno de los valores lo resolvemos. En este caso 1667 sería la medida en metros por segundo. El 80 sería 2222 en metros por segundo. Y por último, la multiplicación de 50 por 60, que 5 por 6 son 30, son 3000 segundos. Entonces ya tenemos todos los números con su unidad de medida respectiva y con eso vamos a trabajar. Profe, Dígame, ¿por qué 3,6? ¿Por qué 60? ¿por qué 3,6 por 60? ¿Ya? Primero, el 60, ¿por qué? Porque si yo quiero pasar de minutos a segundos, un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto voy a multiplicar por 60. ¿Ya? Por eso. El 3,6, ¿por qué? Porque concretamente yo lo que uno hace es el 60 multiplicarlo por 1000 y dividirlo por 3600. Y una especie de arreglo matemático, para no hacer ese proceso tan largo, dividimos por 3,6. ¿Ya? Solamente por eso. Siempre se hace el 3,6. Sí, siempre de kilómetros por hora a metros por segundo. Si está en otra unidad no se puede. Profe, Dígame. para sacar la distancia, lo sacamos primero la distancia del tren 1, después la distancia del tren 2. Correcto. Del tren 2. Sí, correcto. Y para sacar el de la marcha en sentido contrario, sumamos las distancias. Muy bien, muy bien. Como dice usted, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es lo que dijo usted. Por ejemplo, vamos a calcular la primera distancia del tren 1. El tren 1 viaja a una velocidad de 16,67. Esa es mi primera distancia. Metros partidos por segundo. Y un tiempo, en este caso, de 60. Disculpe, 60. 3000 segundos. Estaba hablando de 60. 3000 segundos. Multiplicamos eso. Nos va a dar hartos metros. 16
.67 por 3000. Da 50.010 metros. Eso quiere decir que, en este caso, vamos a borrar las S acá y ese C también ahí. 50.010 metros va a moverse ese tren. Eso es lo que recorre el primer tren. Hago lo mismo al segundo tren, pero con otra velocidad. 22 metros partidos por segundo. Por, en este caso, son 3000 segundos, porque pasa el mismo tiempo para ambos. Eliminamos los segundos, quedan los metros. 22.22 por 3000. 66.660 metros. Y veamos, como dijo el compañero recién, vamos a responder las preguntas. La pregunta es, ¿qué pasa si van en sentido contrario? ¿O qué pasa si van en el mismo sentido? Como la pregunta, si van en el mismo sentido, yo supongo que lo que recorre el tren 1, por ejemplo, vamos a suponer que va a la derecha el tren 1, pero el tren 2 también va a la derecha, porque van en el mismo sentido. Eso es lo que va al tren 1 y el que va al tren 2. Entonces, ¿cómo calculo este ejercicio? Si van en el mismo sentido, las distancias que recorren yo las voy a restar. Porque como se mueven para el mismo lado y quiero ver cuál es la distancia que los separa, yo resto las distancias. En este caso 66.660 menos los 50.010. Cuando voy a restar distancias para ver cuál es la distancia que los separa, siempre ojalá colocar el número mayor primero y después el menor. ¿Ya? Eso es lo ideal, para que nos dé una distancia obviamente positiva. Porque no sé para dónde van, si van a la izquierda o a la derecha. Yo supuse que iban a la derecha. Y me da un total de 16.650 metros. Esa sería mi respuesta. Si van en el mismo sentido, esas distancias se restan. Y como dijo el compañero, ¿qué pasa si van en el sentido contrario? Si van en el sentido contrario, la distancia entre ellos va aumentando porque se van alejando uno del otro. Por lo tanto, como se van alejando, lo que yo voy a calcular acá va a ser lo mismo que eso anteriormente, que sería el 50.010, me faltó un 0 ahí, el 50.010 metros, los voy a sumar con los 66.000. Para que me dé la solución. ¿Ya? Da un total de 116.670 metros. Y ahí tenemos nuestra respuesta a nuestro ejercicio. No sé si alguna consulta, duda, jóvenes, hasta ahí. Del ejercicio 3 de la guía. Un par de minutos para que lo copien, lo vean, si hay dudas, preguntas, nuevas, chicos.
Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejercicio más. Hicimos el 1, el 3. De ahí, Guillermo, vamos a hablar de la guía con notas, por ese caso. No, de ahí le confío. Ejercicio 10. Veamos, chicos, el día dice, habla de un automóvil, un auto que viaja 50 km por hora durante media hora, luego a 60 km durante 2 horas. Allá la distancia total recorrida, la velocidad promedio del viaje completo. ¿Ok? En este caso, uno tiende a pensar lo siguiente, que como cambió la velocidad, es un movimiento acelerado, pero en ningún momento habla de aceleración. Y también habla de dos tiempos distintos, habla de dos espacios distintos. Es como que si el viaje lo hubiésemos cortado en dos partes, donde una parte del tiempo viajamos a 50 kilómetros y eso duró media hora, y otra parte del viaje viajamos a 60 kilómetros por hora, pero duró 2 horas. Entonces, con esos dos cálculos lo vamos a ver como movimiento rectilíneo uniforme a ambos por separado. Por lo tanto, vamos a anotar como dato importante importante recolectar el siguiente. El dato es que la primera parte del viaje, que lo vamos a llamar viaje 1 o velocidad 1, va a ser de 50 km hora. Y eso tuvo una duración, un tiempo 1, de media hora. En el viaje 2, la segunda parte del viaje, B2 la vamos a llamar, va a una velocidad de 60 km por hora, disculpen, 60 km por hora, y esto duró 2 horas como tiempo. Y tenemos la siguiente consideración. La velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en horas. Por lo tanto, no es necesario convertirlo. Puedo trabajar con estas unidades que están listas. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a calcular la distancia recorrida en cada uno de los tramos. Y la distancia la vamos a definir como la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Luego de haber hecho eso, vamos a calcularlo. La distancia 1 va a ser lo que es la velocidad 1, que son los 50 km por hora, multiplicado por el tiempo, que es hora y media. 1 hora y media. Nos damos cuenta que las h se van a ir, por lo tanto va a ser 50 por un medio, eso es 25, y quedó el kilómetro, 25 kilómetros. Eso quiere decir que a 50 km por hora, viajando media hora, nosotros vamos a recorrer 25 kilómetros. En este caso el auto viajó 25 kilómetros. Si lo hago con la distancia 2, mismo procedimiento, 60 km hora, pero en este caso lo vamos a multiplicar por las 2 horas. Eliminamos las horas, los quedan los kilómetros, 60 por 2 son 120. La segunda parte del viaje, el auto recorrió 120 kilómetros. Para calcular la distancia total recorrida, la distancia total va a ser igual a la suma de la distancia 1 más la distancia 2 del viaje. Entonces, originalmente el viaje fue de 25 kilómetros más los 120 kilómetros. 25 más 120 da un total de 145 kilómetros. Eso se viajó en total. Y la velocidad promedio del total del viaje, la velocidad promedio, va a ser igual a la distancia total partido por el tiempo total. ¿A qué me refiero con eso? Que aquí la velocidad promedio va a ser igual a 145 kilómetros recorrió completamente el automóvil, y en total lo hizo en 2,5 horas. ¿Por qué 2,5? 2 horas más media hora son 2,5 horas. Al hacer la división de 145 partido por 2,5, me indica que la velocidad promedio es de 58 kilómetros hora.
Y ahí tenemos la solución al ejercicio. Profe, Preguntas, dígame. en el total, dice tiempo total, se refiere a la suma Sí, de los dos tiempos, a la suma ¿cierto? de los dos tiempos, claro. Ya. Veamos, chicos, vamos a hacer otro más.
Vamos a hacer el ejercicio 13. Borre no, profe, por mi parte. ¿Sí? Estaba esperando ahí para guardar el archivo. Me quedó bonito. Me quedó bueno el escribir. Veamos, el 13. Acá ya vamos a empezar a trabajar con movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué tiempo debe transcurrir para que un cuerpo que se mueve a 10 kilómetros por minuto adquiera una velocidad de 30 kilómetros por minuto con una aceleración de 0.4 metros por segundo al cuadrado? Represente gráficamente la velocidad en función del tiempo y calcule el camino recorrido. Ya en este caso la gráfica lo vamos a dejar de lado un rato. Vamos a calcular ¿no? el tiempo y queremos calcular el camino recorrido con esos datos. Al hacer el ejercicio, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, ¿cuáles son los datos principales? La velocidad que viaja inicialmente, que son los 10 km por minuto, la velocidad que llega después, que son los 30 km por minuto, y la aceleración, porque las palabras los van indicando y los van ayudando. Por lo tanto, esos son mis datos principales. ¿Alguien datos? Velocidad inicial, velocidad 0, va a ser igual a los 10 km por minuto. La velocidad final para mí va a ser los 30, porque no hay más velocidad, así que lo voy a llamar directamente velocidad final. Kilómetros minuto. Profe, Dígame. la aceleración son los 0,4 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Correcto. La aceleración es los 0,4 metros por segundo al cuadrado. Y viendo el ejercicio me doy cuenta que están en unidades distintas, por lo tanto la aceleración está en metros por segundo, ya está lista ya, pero las velocidades están en kilómetros por minuto, por lo tanto las voy a convertir a metros por segundo. Acá no puedo hacer lo que hice recién de dividir por 3,6. ¿Por qué? Porque eso era de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces son kilómetros por minuto a metros por segundo. Por lo tanto, ambas las voy a multiplicar por ¿cuál? Voy a convertir los kilómetros a metros. Kilómetros abajo, metros arriba. 1 kilómetro, 1000 metros. Entonces la palabra kilómetro la eliminamos de nuestro ejercicio. Nos quedan metros partidos por minuto. Pero yo quiero metros partidos por segundo. Entonces, por último, los minutos los escribimos en la parte superior y los segundos los escribimos en la parte inferior. Un minuto son 60 segundos y eliminamos minutos con minuto. Por lo cual, nuestra solución va a ser la multiplicación de 10 por 1000. No olvidamos de los 1, no hay problema, no lo anotamos. Partido por 60. Metros partido por segundo. 10 por 1000 son 10.000. Dividido 60 son 166.67. 166,67 metros por segundo. Hago lo mismo con el otro valor, el 1000, el 1, metros, kilómetros, porque como tienen las mismas unidades, eliminamos los kilómetros. 1, 60, minutos, segundo, eliminamos los minutos. Acá vamos a multiplicar los 30 por los 1000 y lo vamos a dividir en 60. Metros partido por segundo. Si no me equivoco, eso dice ser igual a 500 metros por segundo. Y ahora el ejercicio. ¿Cómo lo desarrollamos? Me están preguntando primero, ¿qué tiempo debe transcurrir para que ocurra este fenómeno? De pasar de 10 a 30 con una aceleración de 0,4. O pasar de una velocidad de 166 a 500 en 0,4 metros por segundo. Entonces para eso yo voy a escribir la siguiente fórmula. Yo creo que voy a ocupar la de velocidad final. Es igual a la velocidad inicial más
la aceleración por el tiempo. Pero como me están preguntando el tiempo, que eso es mi incógnita, el tiempo, eso lo voy a despejar. Y antes de, podríamos decir, antes de reemplazar con números, voy a empezar a despejar. La velocidad inicial está sumando, por lo tanto va a estar restando al otro lado. Y la aceleración, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, según esa fórmula, según ese despeje de fórmula, yo puedo definir que el tiempo se puede determinar como la velocidad final menos la inicial partido por la aceleración. Así puedo calcular el tiempo. Entonces creé una nueva fórmula, podríamos decirlo, para mi ejercicio. Entonces tiempo va a ser igual a la velocidad final, que en este caso son los 500 metros partidos por segundos, menos los 166,67 metros partidos por segundo, dividido por la aceleración, que son 0,4 metros por segundo al cuadrado. Al restarlo, 500 menos 166.67 da un total de 333,33, ¿ya? Dividido 0,4. Vamos a colocar la unidad de medida, metros por segundo, y abajo metros por segundo al cuadrado. Hacemos la división y da un total de 833 segundos. Da con más decimales, sí, pero no solamente lo vamos a dejar ahí. 833 segundos. Eso quiere decir que ese cuerpo, esa partícula, se debe demorar 833 segundos en que ocurra ese cambio de velocidad a esa aceleración que nos dan como dato. Y por último, jóvenes, si quiero calcular la distancia, lo vamos a calcular acá abajo la distancia, ya que tengo un espacio mayor. Entonces la distancia se calcula como velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Distancia, velocidad inicial, 166,67 metros por segundos, multiplicado por los 833 segundos. Más, en este caso más, la aceleración, 0,4 metros por segundo al cuadrado, por los 833 al cuadrado. Segundos al cuadrado, porque recuerden que también elevo la unidad de medida, dividido por 2. Y si yo hago todo ese dato completo en mi calculadora, escribo 166.67 por 833 más 0.4 por 833 al cuadrado, dividido 2, eso da un total de 277.614 por ahí, 14 kilómetros, 14 metros, disculpen. Eso es lo que recorre ese cuerpo, esa partícula, con solamente 833 segundos, que aumentó la velocidad de día a 30 km por minuto, o de 166 a 500 metros por segundo. No sé si hay alguna consulta, joven, preguntas. Profe, Dígame. Primero el compañero y después la compañera. Dígame. ¿por qué el 833 lo puso al cuadrado? Porque elevó el tiempo y la unidad al cuadrado, ¿cierto? Claro, porque eleva el tiempo y la unidad al cuadrado, porque la fórmula dice tiempo al cuadrado. Por eso. Ah, ya. ¿Ok? Ya, profe. ¿La compañera me iba a preguntar algo? No, decía que no tenía duda. Ah, ya, ok, Angelito. Entonces, cuando hago un ejercicio de este tipo, normalmente uno se complica al leer los problemas, al sacar la información.
Acá lo ideal es ser lo más práctico posible, ver si las unidades son compatibles unas con las otras y si no, hacer las conversiones. Y si ya son compatibles, ir realizándolas sin problema. Entonces, unos minutos para que lo copien y vamos a hacer el ejercicio, otro ejercicio más, porque estoy tratando de abarcar la mayor cantidad de ejercicios de la guía. Y vamos a hacer el 18. De ahí. Continuemos con otro ejercicio. Vamos a hacer el 18 como les había dicho anteriormente. Tenemos el ejercicio 18, que habla de los frenos de un auto. Dice, los frenos de un auto pueden producir una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo necesita el auto para detenerse si su velocidad es de 30 metros por segundo y qué distancia recorre en este tiempo? ¿Ya? O en el tiempo que se aplicó los frenos. Entonces, primero, vemos que el dato importante es la aceleración. Esa es la aceleración 6 metros por segundo.
Si quiere, también importante subrayar que se va a detener y la velocidad con que viaja. Ya, esos son los aspectos importantes. Y obviamente las preguntas. Nos preguntan el tiempo y nos preguntan la distancia. Eso es lo que nosotros queremos en el ejercicio. Datos que podemos recolectar. Acá la velocidad inicial no es cero. ¿Por qué? Porque ya venía moviéndose el auto. Va con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Con esa velocidad se mueve. La velocidad final yo la conozco. La velocidad final es cero porque se detuvo. Porque quiere detenerse. Y la aceleración es 6. Pero no es cualquier 6, po. Es un menos 6. ¿Por qué un menos 6? Chicos, cada vez que un objeto quiera detenerse o ir más lento, la aceleración tiene que ser negativa. Si la aceleración es positiva, eso quiere decir que nuestro ejercicio, para ser exacto, va a ir más rápido. Pero en este caso, como el objeto, en este caso el auto, va a ir más lento, la aceleración debe ser negativa a pesar de lo que indique el ejercicio, a pesar de lo que indica, que acá lo indica una aceleración positiva. Para que nos cuadre con las soluciones, nos cuadre con la respuesta correcta. Por lo tanto, acá voy a calcular de nuevo el tiempo, primero que todo. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice recién, para que se acostumbren a despejar fórmulas. Velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Yo quiero despejar el tiempo, por lo tanto la velocidad final va a quedar ahí, en este sector. La inicial que está sumando va a pasar restando. En este caso inicial va a pasar restando. Y la aceleración queda dividiendo. Y queda el tiempo. Calculamos el tiempo, va a ser igual a velocidad final es 0. 0 metros partido por segundo. Menos los 30 metros por segundo que corresponden a la velocidad inicial y todo eso dividido por el tiempo, por la aceleración, disculpen, por la aceleración que es menos 6. Menos 6 metros por segundo al cuadrado. El tiempo va a ser igual a 0 menos 30, eso es menos 30 metros por segundo, menos 6 metros por segundo al cuadrado. El 30 en el 6 cabe 5 veces, disculpe, el 6 en el 30 cabe 5 veces, y menos con menos se convierte en un más. O sea, 5 segundos van a transcurrir para que ese automóvil frene, que va a una velocidad de 30 para llegar a una velocidad de 0. Pasaron 5 segundos. Luego de eso, que calculé el tiempo, voy a calcular la distancia. Y la distancia recorrida es, distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Al hacer el reemplazo, me queda la distancia, va a ser igual a velocidad inicial, 30 metros por segundo, multiplicado por los 5 segundos del ejercicio, 5 segundos, más menos 6, porque la aceleración dijimos que iba a ser negativa, porque va frenando el ejercicio, por los 5 al cuadrado segundos cuadrados. Esa parte partido por 2. Si lo hago por partes, 30 por 5 son 150 metros. Menos 6 por 5 al cuadrado partido por 2, eso es negativo 75 metros. 150 le resto 75, da un total de 75. Y encuentro la distancia total recorrida en ese transcurso desde que se aplicó los frenos. Entonces, un automóvil que va a 30 metros por segundo recorre 75 metros. 30 metros por segundo, disculpe. 30 metros por segundo es que es más o menos cercano a 110 kilómetros por hora, más o menos, 108, 109 kilómetros por hora. Va a recorrer 75 metros si frena con esa aceleración. Si aprieta, en este caso, por 5 segundos el pedal de freno.
avanzar esa cantidad de distancia. Recuerden, jóvenes, acá no pensamos en la masa, no pensamos en el objeto. Obviamente cuesta mucho más frenar un camión que un automóvil. Cuesta mucho más frenar en tierra que en cemento. ¿Ya? Esas cosas uno no las piensa en este caso, solamente interesa los datos iniciales, ¿ya? De velocidad, de aceleración y tiempo. Otro ejercicio para que lo copien. Profe, disculpe, Dígame. ¿qué pasó con el más que estaba delante del -6? Ya, ¿qué pasa con ese más? Lo que pasa es lo siguiente, que cuando yo calculo, todo este resultado me da negativo. Entonces, como hay Sí. ya, como es negativo, como hay un más por menos se convierte en menos. Privilegiamos el menos. Ya. ¿Ya? ¿Ok? Por eso. Si hay alguna otra consulta, me avisan igual, chicos. Entonces, con estos ejercicios ustedes podrían hacer toda la guía completa, la mayor cantidad de ejercicios de la guía, ¿ya? Faltarían los gráficos nomás, pero eso lo veríamos en la próxima clase. Así que terminen de copiar ahí para explicarles la tarea, ¿ya? Vamos a darle unos 2 minutos para que copien y explicamos la tarea para que estén bien atentos a mi explicación.
vamos a explicar el trabajo, ya para que tengan idea de qué es lo que vamos a evaluar, ¿ya? Cualquier duda que tengan, inmediatamente me la hacen ya con la guía. Ahora sí, voy a compartir mi escritorio. O sea, ahí ven la asignatura. Vamos a también compartir mi escritorio una vez. Veamos, chicos. Entonces, ustedes van a entrar al ambiente de aprendizaje. Entran en física mecánica, la sección 100, entran como estudiantes, se van fijando ahí. Yo entré como estudiante. Está la unidad 1, que estamos trabajando, y la unidad 2, que también estamos a la par trabajando, ¿ya? Recuerden que la evaluación es a finales de mes y trata de estas dos unidades, ¿ya? Sé que pareciera que fuera mucha materia, considerando que la que nos falta. Por lo tanto, mi intención es que la evaluación esté más cargada a la segunda unidad más que a la primera, que es la unidad de vectores. Pero para eso igual vamos a evaluar vectores y lo vamos a evaluar con esta actividad. Usted va a ingresar a la actividad evaluada, y la actividad evaluada tiene la siguiente instrucción. Es una actividad individual, plazo máximo el que se indica en la plataforma, que lo vamos a indicar acá en un rato más. El archivo permitido que se puede subir es un archivo PDF, solamente PDF. Y la ponderación es de un 20% de la calificación de la evaluación 1. ¿A qué me refiero con eso? Esta actividad vale un 20, o sea, si la nota que yo me saque acá la multiplico por 0.2 más la nota que me saque en la prueba la multiplico por 0.8, eso me va a dar la primera nota. Ya con eso vamos a tener nuestra primera calificación. La guía evaluada es la que está acá. Usted va a entrar ahí y la va a descargar. Ahí se descarga normalmente la guía, ¿ya? En este caso no la va a dejar visible. Estado de la entrega, ahí les va a aparecer no entregado, por ejemplo, que yo entré como usted, así como ustedes lo están viendo. La fecha de entrega o plazo máximo tienen hasta el miércoles 9 de septiembre hasta las 23:55 horas. Tienen 5 días y 10 horas todavía para realizarlo. La idea de la evaluación es que la entreguen en formato PDF, vuelvo a repetir, solamente en PDF. Y acá obviamente colocan agregar entrega, les va a salir el archivo, ustedes van subiendo los documentos. Pueden subir como máximo 5 archivos, 5 documentos PDF. Usted decide si quiere subir los 5 archivos o sube solamente uno con todos los ejercicios. Usted va viendo qué le sale más cómodo para subir. Cuando usted suba, tiene que guardar los cambios y después de guardar los cambios colocar enviar. ¿Ya? Si solamente coloque guardar cambios, va a quedar como borrador. ¿Ya? Pero me interesa que coloque enviar ahí para que quede como definitivo el envío. Después del plazo en que estaba previsto, no se puede enviar la tarea. Después de las 23:55 del miércoles 9 de septiembre no se puede enviar la tarea. Ya no tienen esos 5 días y 10 horas para hacerlo. ¿La actividad de qué consta? Esa es la guía que estamos trabajando ahora. ¿De qué consta? La guía consta de 5 problemas. Problema 1, 2, 3, 4 y 5. Los primeros 2 son de conversión de unidades. Habla de un problema, de unos chicos que van a un parque y va a ver si pueden subirse o no pueden subirse a los juegos. El segundo problema habla de un límite de velocidad que hay que convertirlo a centímetros por segundo y a pies por minuto. El tercer ejercicio son 6 operatorias de vectores. Los 3 primeros, aquí me faltó la C, por si acaso, por eso lo estoy explicando. Los 3 primeros, el A, el B y el C, con el método del polígono. Y los 3 últimos con el método del paralelogramo. ¿Ya? Vuelvo a recalcar, los 3 primeros con el método del polígono y los 3 últimos con el método del paralelogramo. Profe, dígame. ¿esa es como la guía? Sí. Disculpe, no lo... ¿Hay que hacer el dibujo? Sí, tienen que hacer el dibujo. Por eso le digo el método del polígono y el método del paralelogramo. Esta es la guía que está en plataforma, esa que sale como guía evaluada. En ese archivo PDF que usted ingresa a la actividad, descarga el PDF que está dentro y lo puede trabajar, ¿ya? Como es una guía evaluada, por temas de seguridad que plantea INACAP, no se puede subir a Teams la guía. Entonces, si alguno no puede descargarla, le pido a algún compañero que se la pueda enviar, ¿ya? La guía. O por último me escribe un correo y yo se la subo por correo, ¿ya?
pero como una guía evaluada, todo lo que es evaluado es por ambiente de aprendizaje, no por Teams. El problema 4 habla de un taxi. Tengo que ver cuál es el recorrido final y cuál es el desplazamiento. Me están preguntando la magnitud y dirección del vector de desplazamiento del taxista. Y por último, el problema 5, tengo que determinar dónde va a estar ubicado el vector A, que no lo dibujé, pero necesito saberlo dónde va a estar ubicado para que la suma del vector D más el vector B más el vector C sea 0. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿no le puse la respuesta? No le coloqué la respuesta, porque es una guía evaluada. No le coloqué las soluciones, ¿ya? Porque es una guía evaluada, por eso. Profe, me explica el problema. No le entendí esa parte. Entonces el vector A debería ser como 45, ¿no? El vector, hay que calcularlo, hay que buscar dónde va a estar ubicado. Si va a estar acá en el tercer cuadrante, va a estar en el cuarto cuadrante, va a estar en el 5. La idea es que yo lo sume y me dé 0. Esta guía la tengo que editar una parte, colocarle los valores al vector, cuánto vale B, cuánto vale D y cuánto vale C. Ahí faltó colocarle, pero solo edito en un ratito. Ya en un par de minutos lo edito y lo actualizo. Pero es para mostrarle un poco la actividad, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. La idea, chicos, vuelvo a repetirles, que lo trabajen en un formato, en este caso, PDF. Si yo no sé trabajar en formato PDF, puedo trabajar en Word. Y si no sé trabajar en Word, lo puedo hacer en el cuaderno. Pero igual voy a terminar trabajando en un Word. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo en mi cuaderno. Ya estoy haciendo el ejercicio bien ordenado en mi cuaderno. Hago los ejercicios, le saco fotos a los ejercicios bien hechos que yo hice. Pego la foto, por ejemplo, ahí pegué una foto. Lo trato de cuadrar de tal manera que quede bien ordenado en el Word. Y luego de eso, al guardar mi archivo, yo busco archivo, guardar como. Espero un rato que me aparezca la opción de guardar. Y donde dice formato archivo, lo cambio y lo coloco en formato PDF. Y le coloco en este caso el nombre. Por ejemplo, coloco guía 1, guía evaluada, o mi apellido. Por ejemplo, en mi caso coloco Berríos. Y lo guardo. Y queda guardado en PDF. Y cuando queda guardado en PDF, yo recién lo puedo subir a la plataforma. Lo ideal es que lo suban en ese formato. Otros formatos no los voy a leer. No se van a hacer visibles. ¿Por qué? Porque el formato PDF tiene visión previa. Entonces yo puedo revisar el ejercicio sin necesidad de descargarlo. Ya normalmente no descargo archivos que no sean de otro formato a mi computador. Siempre trabajo en formato PDF. Entonces el PDF es mucho más fácil de revisar en la plataforma y además es todo completamente incógnito. Ya yo voy viendo, por ejemplo, me llega un PDF, lo reviso, lo subo, coloco la nota y la subo. Entonces no voy a saber si me lo envió tal compañero o tal compañera porque solamente yo reviso contenido. Si yo veo un ejercicio que está copiado, por ejemplo, veo que ya algunos envían fotos, no hay problema, no tengo problema que suban saquen las fotos y las van subiendo, pero veo que dos fotos son idénticas de un ejercicio o dos documentos son idénticos, el primero va a tener nota y el segundo va a tener un 1, ¿ya? Porque no se permite la copia. Así que para que tengan cuidado. El primero que yo revise, como es completamente aleatorio, el primero que normalmente llegan los voy revisando me lo van enviando por la fecha. Por ejemplo, esta persona me lo envió, no sé, el día sábado a las 4 y me llegó otro el día lunes a las 6, por decir. Voy a revisar el del sábado a las 4 primero. Y el que llegó primero, ese voy revisando. Y si veo que el otro texto, en este caso el otro documento, es igual o tiene alguna foto idéntica al ejercicio, de alguno de los ejercicios, ese va a estar mal evaluado, ¿ya? Son 5 ejercicios y con esos 5 ejercicios se va colocando la nota. Todos los ejercicios valen lo mismo. Si yo me equivoco en uno, si me equivoco en el primero, es lo mismo que me equivoco en el último. ¿Ya? Para que no me digan, profe, ¿qué puntaje tiene cada uno? Todos tienen el mismo puntaje, ¿ya? Así que si yo me equivoco en uno, puedo tener 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, que eso yo lo voy a ir convirtiendo en nota, que va a ser la calificación final. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, dudas que tengan. Y vuelvo a repetirles, todo va a estar en la plataforma. En un rato más voy a actualizar el archivo. Aquí está, guía evaluada de FSM, usted la descarga. La voy a actualizar en un ratito, unos minutos.
para que para corregir esos errores y no haya problemas en la resolución del ejercicio. ¿Ok? Como a las 3 estaría lista, profe, No, como para descargarla. Sí, yo creo que antes, yo creo que si me demoro antes de la 1:30 va a estar listo ya, para que lo puedan descargar. ¿Ya? Si apenas me desconecte con ustedes en la clase, hago el cambio. Y con eso, chicos, vamos quedando el día de hoy. Vamos a dejar la grabación hasta acá.